puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. ¿Qué es sabiduría? Si usted busca en el diccionario, sabiduría es el conjunto de conocimiento que una persona puede tener, ¿no? Sus conocimientos amplios y profundos. ¿Qué es la sabiduría? Cuando un niño está creciendo en la capacidad de conectar cosas. Cuando un niño está en su casa y él encuentra un lápiz y él va y busca una hoja, ahí hubo una conexión en su cerebro. Le dijo el cerebro, este lápiz busca una hoja en que rayar. Ahí hay ¿qué? Sabiduría. Sabiduría es nuestro conocimiento, eso es sabiduría. Y recuerde que en la Biblia nos habla de varios tipos de sabiduría que yo ahora le voy a describir. Pero si yo le hiciera esta pregunta a usted, este test, yo se lo hice a los jóvenes en cierta ocasión en una reunión. Vamos a medir qué tanto conocimiento general tienes en este momento. Usted va contestando si sabe la respuesta. Si yo le digo, si un pastor tiene 12 y media de ovejas, se le escapan todas menos 7, ¿cuántas le quedan? Usted ahí rápidamente, ¿cuántas le quedan? Si tiene 12 y media, se le escapan 7, ¿cuántas le quedan? ¿Cuántas le quedan? 7. ¿Por qué el libro de matemáticas, esto es como más bien un chiste, no siempre está triste? Entonces la respuesta es, porque tiene muchos problemas, no es como un chiste. Pero ahora sí vamos a hacer preguntas un poco más serias. Esto era solo el calentamiento. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Respuesta, ¿la sabe? El Amazonas. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. De hecho, en una región llamada Olimpia. De ahí se llama, de ahí viene la palabra olímpicos. ¿Qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? Esto es solo cultura general. Cuando se nace un bebé, tiene alrededor de 300 huesos. Recuerde que se van solidificando y uniéndose y quedamos en 206 huesos. Eso es lo que tiene el cuerpo humano. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Lo sabe? 1945. ¿Cuál es el océano más grande? El Océano Pacífico, con un área de 165.700 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el producto que se cultiva en Guatemala, el más fuerte, que tiene mucho que ver con nosotros? ¿Lo sabe? El café. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál es el país? Piénselo por un momento. ¿Cuál es? Rusia. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¿Cuál es el tercer planeta? Rápido, conteste. La Tierra. ¿Qué país tiene forma de bota? Si se mira desde el espacio, forma de bota. Italia. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? ¿En dónde se produce la insulina? En el páncreas. ¿Cuál es el color que representa la esperanza? El verde. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Tenemos ahí a alguien en la iglesia que se sabe todo lo de Francia. ¿Cómo se llama? La Marsellesa. ¿De qué estilo arquitectónico era la catedral de Notre Dame? ¿Se acuerda que se quemó? Estilo gótico, eso le dieron mucha prensa a eso. ¿Cuántas patas tiene una araña? Una araña tiene 8 patas. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? El leopardo. Puede correr hasta 140 kilómetros por hora. Voy a seguir haciéndole otras preguntas. ¿Dónde está la famosa Torre Eiffel? En Francia.
¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? El baloncesto. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿Cuál es el país? La China. Tiene 1.383.488 habitantes. ¿Cuál es la ciudad conocida como la ciudad de los rascacielos? Nueva York. ¿Cuál es la lengua oficial en la China? El mandarín. ¿Quién va a la cárcel? ¿El imputado, el acusado o el condenado? El condenado. ¿Cómo se llaman los textos que los autores son desconocidos? Se llaman anónimos. ¿Cuál fue el primer metal que utilizó el hombre? El cobre. ¿Cuál es el instrumento óptico que permite ver los astros? El telescopio. ¿Cuál es el primero en la lista de los números primos? El 2. ¿Cómo se llama una colección de revistas, de diarios, de publicaciones periódicas? Así como la gente colecciona discos, así se llama, tiene varios nombres, ¿no? Usted va a una biblioteca de libros, ¿cómo se llama el que conserva las revistas y los diarios? Se llama hemeroteca. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Mamífero, recuerde, el murciélago. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? El Corán. ¿Qué es más pequeño, un átomo o una molécula? Un átomo. ¿Qué era el Concorde? Era un avión supersónico. ¿Qué nacionalidad tenía Pablo Neruda? Chileno. ¿A quién se le crecía la nariz cuando mentía? Está así fácil. Pinocho. ¿Cómo se llama el proceso de alimentación de las plantas con la luz? Se llama fotosíntesis. Hay una pregunta que aquí me pareció muy interesante. Esta, por ejemplo. ¿Cuál es el animal que tiene la mayor facilidad de repetir frases y palabras que escucha? ¿Cuál es el animal que repite frases y palabras? Casi todos dicen el loro, la guacamaya, no, el cuervo. A los que les gusta el Facebook, ¿cómo se llama el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg. ¿Cuántos años tiene un lustro? O un quinquenio, tiene 5 años. Y así sucesivamente yo le puedo hacer muchas preguntas para medir su nivel de conocimiento. Recuerde que el conocimiento nos da ¿qué? Sabiduría. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o mediante la experiencia. Entonces, bueno, entonces ya hablamos, ya le hicimos a todos ustedes un test acerca de sabiduría normal. Pero en la Biblia me habla de 4 tipos de sabiduría, que es muy importante que usted las tenga presentes. La primera se llama la sabiduría animal. ¿Cómo se llama la primera sabiduría? Animal. Que es la que Dios le ha dado a los animalitos para que ellos puedan migrar a su tiempo, para que ellos puedan... Usted sabe que las aves que son del trópico, que están en países que tienen estaciones muy marcadas, cuando llega el momento, ellas vuelan. Entonces, en Job capítulo 39, me habla de esa sabiduría. Por ejemplo, en Job 39 dice Dios, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Le está preguntando Dios a Job. ¿Conoces tú ese tiempo? ¿Conoces tú el tiempo de los asnos que permanecen en los montes? Y en Job 39, Dios le habla a Job de la sabiduría. Y le dice cómo son de sabios los animales. Mire, ellos son tan sabios que ellos tienen la capacidad de recolectar alimentos cuando están en el verano, en la primavera, en el verano, y luego ellos tienen la capacidad de almacenarlo. De ahí viene el tema de guardar cosas, de ahorrar, el ahorro, de guardar dinero, guardar una provisión. Los animalitos fueron dotados por Dios, ¿por qué? Con algo que se llama sabiduría. Sabiduría. Ok, existe otra sabiduría que es la sabiduría terrenal o humana, que es lo que te da la experiencia. Entonces, con el paso de los años, entre más viejo, se supone que eres más sabio o somos más sabios. Entonces, en países como en la China o en lugares como Japón, se acostumbra que a los ancianos se les honra y se deja a los ancianos con niños para que les transmitan esa sabiduría. Y esto es muy hermoso. Entonces, los años ya tienen una experiencia y añaden ¿qué? Una sabiduría. Entonces, hay una sabiduría que es la animal, que es la que Dios le ha dotado. Los animalitos tienen una sabiduría tremenda.
ellos saben hacer muchas cosas instintivamente, pero también con esa sabiduría que Dios les ha dado. Está la sabiduría de nosotros los seres humanos, la terrenal. De hecho, lo que yo aprenda genéticamente se lo pasé a mi hijo hasta el momento de la concepción, pero después yo lo voy formando en cosas, entonces le voy enseñando cosas. Y yo que ahora estoy en la época de, papá, ¿por qué? Todo es por qué, papá, ¿por qué? ¿Y por qué, papá? Entonces yo tengo que darle a él una razón coherente para que él quede satisfecho. Si yo le doy una respuesta que a él no lo convence, él sigue, pero papá, ¿por qué? Y sigue indagando porque él tiene una necesidad ¿de qué? De sabiduría. De hecho, en estos días pasó algo muy lindo con él. Veníamos por una calle donde hay fotomultas. Recuerden que aquí en Cali hay cámaras con sensores de fotomultas. Entonces él me preguntó, ¿qué es eso? Entonces yo le dije, hijo, eso es una fotomulta, y le expliqué cuando una persona pasa a cierta velocidad por aquí, entonces lo sancionan. Entonces el hombre ya cuando ve cámaras, papá, cuidado, fotomulta. ¿Aprendió qué? Que es una fotomulta. O sea, ya su nivel de sabiduría se amplió. ¿Cómo se amplía la sabiduría? Es bueno que usted lea, coja libros, es bueno que usted vea documentales, es bueno que se instruya. Eso es, el estudio te da sabiduría. De hecho, la Biblia, pues obviamente es un libro cargado de sabiduría. Después sigue una sabiduría que se llama la sabiduría diabólica, que es la que utiliza la gente para hacer el mal, para dañar a otro, para cometer un homicidio, para cometer un robo. Ahí hay una sabiduría que ya es proporcionada directamente desde el infierno, desde las tinieblas. Es una sabiduría negativa. La gente que ha desarrollado armas, la gente que ha desarrollado situaciones para destruir a la humanidad, eso es sabiduría como diabólica. Y por último existe la sabiduría que es de Dios, que en esta es la que nos vamos a enfocar. Nosotros no queremos ni la sabiduría animal, sí necesitamos la sabiduría humana, pero eso la tenemos por la experiencia, pero necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora sí vamos a entrar en materia. Si usted tiene su Biblia allí, acompáñeme por favor a Proverbios 16:16. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra del Señor: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Se lo vuelvo a leer. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Por qué? Usted puede que no tenga un peso, pero si usted tiene sabiduría, usted va a salir adelante. Pero dele a un necio, lo contrario al sabio en la Biblia es un necio. Necio, dicho en palabras modernas, es un tonto. Dele usted a un tonto 100 millones de pesos. Dígale, tenga 100 millones de pesos. No tiene sabiduría. Le garantizo que al cabo de unos meses, de esos 100 millones de pesos, no quedó nada. De hecho, ni siquiera 100 millones de pesos es plata, no es dinero. Pero al que no lo tiene, o a los que no lo tenemos, pues es mucho. Pero ¿qué le pide uno a Dios? No le pide dinero, pídele ¿qué? Sabiduría. ¿Cuánta gente se ha ganado, por ejemplo en Estados Unidos, que allá el loto, esos son millones y millones y millones y millones, y cuánta gente se lo ha ganado? Y sabe que hay un estudio que comprueba que esas personas que se ganan esas grandes fortunas en Estados Unidos, al cabo de 5 o 6 años ya no tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque les faltó ¿qué? Sabiduría. Puede que usted hoy no tenga sino 10,000, 20,000, 50,000 pesos en el bolsillo, pero si usted le pide a Dios sabiduría, Señor, ¿en qué invierto esto para que se multiplique? Que estos 50 se conviertan en 100, que esos 100 en 200, que esos 200 en 400. Si Dios te da sabiduría, créeme que vas a salir adelante. Proverbios capítulo 4, ahí cerca, versículo 7, dice lo siguiente: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las cosas adquiere ¿qué? Inteligencia. Y esto es poderoso. La palabra adquirir significa llegar a tener o conseguir un hábito, un conocimiento, una habilidad, pero también dice comprar una cosa especialmente que se le atribuye valor. O sea que cuando la Biblia dice adquiere, es porque debes de comprarlo, debes pagar un precio para tener algo que se llama como sabiduría. La sabiduría te va a ayudar a criar tus hijos. ¿Los hijos cómo se crían? Con sabiduría. ¿Cómo se levantan? Con sabiduría. ¿Cómo se estructura un hogar? ¿Con qué? Con sabiduría. No es fácil la convivencia, menos en esta época moderna, donde tu esposa tiene redes sociales y tiene, entre comillas,
un poco de hombres dizque amigos que le dan like a todo lo que ella dice, que la halagan todo el día, que le dicen cosas bonitas, que la indisponen, que tratan todo el tiempo de robártela. No es fácil convivir en esta época moderna sin sabiduría. Ahora, por eso la Biblia dice que compre la sabiduría por encima del oro preciado y por encima de la plata. Y aquí hay algo que debo tumbar, y es ese pensamiento de pedirle a Dios a toda hora, dame y dame plata y prospérame. No, los judíos no piden plata, piden ideas. ¿Qué idea de negocio todavía no se ha implementado, Señor? ¿Por dónde es que yo voy a empezar a trabajar? ¿Qué hay algo? Dame una idea innovadora, dame una idea que todavía no se haya utilizado. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, era un muchacho que un día entró a la universidad y cuando entró dijo, bueno, ¿y cómo hacemos aquí para conocernos? Yo soy nuevo. No, pues vamos a hacer en redes, voy a conectar aquí la vida de las demás personas. Vamos a, ¿cómo te llamas? Mándame tu hoja de vida, dime qué te gusta. Y comenzó a hacer algo a nivel de universidad y hoy en día ese muchacho es multimillonario. Entonces, la Biblia recomienda tener, ¿qué? Sabiduría. Escúcheme con atenta atención esto que le voy a decir, por favor. Atentamente, escúcheme. Hay puertas que solo se van a abrir en tu vida con sabiduría. A mí no me sirve de nada encontrar la puerta si no tengo la llave. Yo puedo estar parado enfrente de mi casa, sé que es mi casa, sé que vivo allí, los vecinos saben que yo vivo allí, pero si no tengo la llave no puedo entrar. Entonces hay puertas que están cerradas, que se abrirán en tu vida solo con ¿qué? Sabiduría. Con sabiduría. La sabiduría es la llave maestra que abre todas las puertas. Esa es que la sabiduría. De hecho, le cuento que en el mundo moderno nos pagan por sabiduría. Ejemplo de esto. Usted es la respuesta a algo, a la necesidad de alguien. Usted es la respuesta a la necesidad de alguien. ¿Qué es un odontólogo? Un odontólogo es la respuesta a la necesidad de dientes que están con caries, que están torcidos, que duelen. Eso es un odontólogo, es la respuesta en sabiduría a una necesidad. Por eso un odontólogo va y estudia, va y se prepara, adquiere sabiduría y luego viene y le pagan. A él no le pagan por cuanto sude, a él le pagan por su sabiduría. De hecho, ¿qué es un mecánico? Un mecánico automotriz es la respuesta a una necesidad, a un daño o a algo que presenta el carro. De hecho, pasa a veces, frecuentemente, usted trae un mecánico y él te mira el carro y él te dice, es esto, esto y esto y esto, y te lo puede que te desbare en 5 o 10 minutos y te cobre 100, 200 mil pesos. Y uno dice, pero ¿por qué si te demoraste 10 minutos? ¿Qué te está cobrando él a ti? Su sabiduría, su conocimiento. Yo puedo tener todas las herramientas necesarias para desbarar un vehículo, pero no tengo la más mínima idea cómo hacerlo. Entonces, un mecánico es la respuesta en sabiduría a una necesidad. Y así sucesivamente. Este mundo se mueve, si usted quiere implementar un negocio, se mueve ¿cómo? Mire qué necesidad hay y usted sea la respuesta a esa necesidad. De hecho, la gente que más gana es la gente que a veces menos trabaja, pero que tiene más sabiduría. No necesariamente trabajar 12 horas garantiza que tengas dinero y consigas dinero, no. De hecho, los trabajos más mal pagos son los trabajos que cualquiera puede hacer. Entonces, como cualquiera lo puede hacer, le pagan lo que quieren y los tratan como quieren. Pero si usted se capacita, yo lo animo a que estudie, a que haga un esfuerzo. Nosotros en la iglesia tenemos gente, hay una hermana allí en la iglesia, doña Deifa, que quiero saludar. Es una señora ya de edad y ella estudia en el SENA, ella quiere algún día montar su negocio de comida. Se está ¿qué? Esforzando, porque ella quiere algún día que le paguen mejor. Entonces, usted esfuércese, porque en realidad lo que el mundo necesita es gente que sea respuesta. De hecho, le voy a contar algo que me parece muy curioso. La gente que más gana es la gente que está en el entretenimiento, en el mundo del entretenimiento. Entonces, en esa necesidad del ser humano, en esa búsqueda de la felicidad, el ser humano necesita entretenerse con algo. La vida es dura, la vida no es fácil, la vida tiene conflictos, la vida tiene problemas. Entonces la gente busca un escape a esa realidad.
Un buen escape es un entretenimiento, pero de todas maneras es un escape. Recuerda que la felicidad verdadera está solo en Dios. Entonces, en el tema del entretenimiento, le voy a poner un ejemplo muy sencillo como esto. Un noticiero. ¿Qué ocurre en un noticiero? Un noticiero en Colombia es la cosa más deprimente que hay. Noticias, malas noticias, y nos muestran cómo nos roban, y nos muestran cómo se saltan las leyes, y nos muestran lo que hacen los políticos, y cómo se burlan de nosotros, y una cantidad de cosas, y muertes, y bueno, eso es una cosa horrible. ¿Qué ocurre justo después cuando se va a acabar el noticiero? Entonces, está la presentadora, que de hecho tiene que controlar sus emociones, y entonces acaba de dar una noticia, entonces dice... Entonces hubo un homicidio en tal lado y presentó la nota, e inmediatamente ella presenta la nota, tiene una cara, se acaba la nota, ya está sonriente, dice, a continuación, nuestra sección de entretenimiento. Entonces el noticiero nos deja con ese sabor del final, del entretenimiento. De hecho, la gente que trabaja en el entretenimiento gana muchísimo dinero porque el entretenimiento resuelve el problema del aburrimiento humano, momentáneamente. ¿Cuánta plata usted cree que dejan las películas? Por ejemplo, hace poco salió una película de Stan Lee acerca de una saga de películas ahí. Usted se la fue a ver, tal vez, los Avengers. Y esta película ha sido la película que rompió todas las estadísticas y todos los récords en taquilla. Yo me puse a mirar la vida de Stan Lee y este hombre... él fue un hombre genial en lo que hacía. Él estaba en una empresa que no tenía nada que ver con los cómics y lastimosamente no le pagaban bien. Un día él aburrido habló con su esposa le dijo, renuncie y dedíquese a lo que a usted le gusta hacer. Él trajo algo nuevo a los cómics, y es que a los personajes los llamaba por nombre y apellido. Peter Parker, por ejemplo. Bruce Banner, por ejemplo. Yo no soy seguidor de esta saga, pero pues más o menos la entiendo. También Stan Lee humanizó los personajes. ¿Qué significaba esto? Humanizarlos, que aunque eran héroes tenían su parte débil. También hacía un lenguaje, se llama grandilocuente o recargado, algo circense, como de los circos. Entonces, usted ve que en medio de la película hay momentos risibles, hay frases, hay cosas, porque ese era el estilo de Stan Lee. De hecho, él se inventó algo que se llama el método Marvel, y es que él hacía una sinopsis de la historia, él se la contaba a sus dibujantes y ellos con base en eso hacían sus dibujos. También Stan Lee luego le colocaba los diálogos al final. Fue un hombre que entendió que él era la solución a una necesidad. Entonces, para establecer un negocio exitoso, primero tienes que detectar la necesidad y segundo, tienes que ser solución. ¿Cómo se resuelve esto? Con algo que se llama ¿qué? Sabiduría. De hecho, las compañías hoy en día, usted sabe qué es el término youtuber. Bueno, si usted, hace 10 años nos dicen el youtuber, uno dice, ¿qué es eso? Hay gente que le pagan hoy en día un sueldo por ser un youtuber. De hecho, McDonald's contrató a un youtuber, uno muy famoso, le paga $200,000 al año para que él le promocione sus negocios. Entonces es gente que adquirió un conocimiento y hoy lo explotan ¿con qué? Con sabiduría. ¿Sabe usted que la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada? ¿Qué dice la Biblia? Usted no tiene sabiduría, no importa. Pídasela a ¿quién? A Dios. Pídale a Dios ¿cómo? Sabiduría. Pídale al Señor, dile, Señor, dame sabiduría para resolver este problema. Dame sabiduría para saber si invierto o no invierto en ese negocio. Dame sabiduría para saber si viajo o me quedo. Dame sabiduría, Señor, para levantar mi hogar, para levantar mis hijos. Y la Biblia dice, si tú se la pides a Dios, sucederán dos cosas. Dios te la dará, dice, se la dará a todos abundantemente. ¿Cómo da Dios sabiduría? Abundantemente. Y dice también, y se la dará sin reproche, sin reproche. Ahora, acompáñeme por favor al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a ver un muchacho, unos jóvenes que estaban en una tierra que no era la tierra de ellos. Ellos fueron llevados allá como esclavos por un rey llamado Nabucodonosor. Y estos muchachos llegan a Babilonia.
estos muchachos son cautivos, han sido secuestrados, han sido tomados, raptados de su nación, de su cultura, de su gente, y han sido llevados a Babilonia. Nabucodonosor vino y arrasó con Jerusalén, destruyó el templo, acabó con todo y se lleva a estos muchachos para Babilonia. Pero mire lo que es la sabiduría. Versículo 1 del capítulo 1 del libro de Daniel, el profeta Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Y el Señor entregó en manos de Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo de la tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con D pequeña. Y dijo el rey, hablando de Nabucodonosor, va, toma todo esto, se lo trae, y dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Cuál fue la recomendación? Vaya y tráigame muchachos que sean del linaje real de los príncipes, gente que tenga, ¿qué? Sabiduría. Y yo quiero detenerme aquí un momento. Cuando Nabucodonosor manda a invadir a Jerusalén, y manda a traer gente para que le ayude en su reino, no trae a los tontos, no trae a los necios, no trae a los vagos, trae a quienes, a los príncipes, a la gente más importante. De hecho, Nabucodonosor a los que son necios los deja. ¿Por qué? Dejó un remanente de judíos necios, de judíos sin liderazgo, de judíos conformes, de judíos sin sabiduría. ¿Sabe qué pasó con esa gente? No pudo levantar de nuevo a Jerusalén, no pudo. Entonces Nabucodonosor se trae a quienes, a lo mejor. Puede que usted haga lo que otros hacen, pero si usted comienza a pedirle sabiduría, usted se va a diferenciar y se va a distanciar de lo común. El distanciamiento de lo común te traerá éxito. Entre más tú hagas lo que todos hacen, más común serás y así mismo te pagarán. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, tráigame jóvenes, necesito muchachos, pero que sean del linaje real, se los encomiendo. Versículo 4, muchachos, mire la recomendación del rey, en quienes no hubiese tacha alguna, fueran sin defecto, de buen parecer, enseñados en toda, ¿qué? Sabiduría, dice la palabra, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mire el requisito, el currículum que debería tener estos muchachos. Primero dice que sean del linaje de los príncipes, linaje real. Segundo, muchachos sin tacha alguna, gente buena, no el vago, no el adicto, no, gente buena. Tercero, de buen parecer. Cuarto, enseñados en toda sabiduría. ¿Cómo quería el rey gente que viniera a ayudarle? Gente sabia, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué es una persona idónea? Es una persona que está avalada o capacitada para desempeñar lo que se le pone a hacer. Entonces, de entrada, Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, ya sabe qué requisitos debe tener los muchachos que él va a traer a Babilonia. Y dice el rey esto, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para ver al fin de ellos que se presentasen delante del rey. ¿Cuántos años tenían que estar estos muchachos formados por Aspenaz? 3 años. Al cabo de 3 años, el rey los iba a evaluar a ellos. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Esto es sabiduría. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a ¿qué? A contaminarse. Escúcheme por favor. Daniel estaba en un lugar diferente. Daniel no estaba en su tierra. Pero dice que tenía ¿qué? Sabiduría. Entonces él llega a afrontar un nuevo desafío. Él llega a Babilonia. Él no es babilonio, él es judío. Él llega allí y se encuentra que el rey
los quiere a ellos para que lo ayuden en el palacio, pero el rey le ha dicho a Aspenaz, jefe de los eunucos, que le dé una comida específica. Recuerde que los judíos no comen todo tipo de comida. Para el judío la comida está separada entre la comida santa y la inmunda. Cuando la comida es digna de un judío se llama kosher. ¿Cómo se llama la comida limpia para el judío? Kosher. De hecho, hoy en día, en algunos lugares, existen tiendas kosher, que son alimentos que tienen unos requisitos que los cuales los judíos consumen. De hecho, un judío jamás comerá cerdo. ¡Qué delicioso es! Yo los viernes, frijoles con chicharrón, delicioso. Pero un judío jamás comerá cerdo, jamás comerá langosta de mar. Ellos tienen ciertas comidas que las consideran inmundas. Entonces Daniel, dice la Biblia, propuso en su corazón. Esto es lo que hace una persona que tiene sabiduría de Dios. Proponerse. La palabra proponerse significa poner algo delante o a favor de. Eso significa poner algo adelante a favor de, o poner en pro. Propuso es poner en orden una cantidad de elementos para poder llegar a una meta. Entonces Daniel dijo, listo, yo estoy acá, si yo no doy la talla lo más seguro es que me maten. Entonces voy a proponerme no contaminarme. No contaminarme, ¿por qué? Porque quiero agradar a Dios, porque sé que Dios es la fuente de la sabiduría. Este muchacho no había propuesto en su corazón no contaminarse de una forma engañosa, sino verdadera. A él nadie lo estaba observando, a él nadie lo estaba midiendo, él estaba solo allí. Recuerde que estaba cautivo, él podía decir, bueno, que comamos todo lo que el rey trae. Pero Daniel no iba a vender sus principios. Esto es lo que hace una persona sabia. Una persona sabia se mantiene aun cuando las circunstancias estén en contra. Y mire lo que Daniel hace, dice el versículo 8, propuso en su corazón. Voy a decirle algo poderoso. Cuando una persona propone algo delante de otros, falla o fracasa. De ejemplo, el marido le dice a la esposa, mija, yo le prometo que no vuelvo a beber. Él lo propuso ante ella. No lo propuso en su corazón. Entonces cuando ella no esté, él se verá tentado a fallar y de hecho podrá hacerlo. Si Daniel lo hubiera propuesto ante el rabino, ya el rabino no estaba. Si lo hubiera propuesto ante su familia no estaba. Si lo hubiera propuesto ante los amigos ya no estaban. Daniel se lo propuso a él mismo, en su propio corazón. Entonces cuando yo me propongo algo en sabiduría, en mi propio corazón, aunque nadie me esté viendo, yo sé que tengo un compromiso conmigo mismo, que son los compromisos más delicados, con Dios y conmigo. Entonces Daniel se lo propuso en donde, en su corazón. ¿Qué propuso él? No contaminarse. ¿A fin de qué? Poder tener mayor sabiduría que los otros que sí se iban a contaminar. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Qué le dijo el jefe de los eunucos? Si yo no les doy la comida que el rey dijo, y el rey los examina, y los ve a ustedes más pálidos, y los ve a ustedes decaídos, más que los otros muchachos que hemos traído, ustedes me harán cortar la cabeza delante del rey. Pero mire lo que hace Daniel. Entonces dijo Daniel, versículo 11, a Melzar, que estaba puesto sobre el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego, versículo 12, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mire lo que le estaba proponiendo. Yo no quiero esta comida. Deme legumbres y agua. Nada más. Pruébenos por 10 días. Por favor, pruébenos. Y luego dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué tenía Daniel para negociar? Sabiduría. Le dice al rey, por favor, no me obliguen, al jefe de los eunucos, no me obligues, te propongo un negocio. Durante 10 días, solo dame agua y legumbres. Y luego nos comparas. Entonces, esto le pareció bien. Versículo 15. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos
mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción que comía el rey. Así pues, Melzar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres, les quitaba la comida. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. ¿Qué les dio Dios? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué hizo Dios al ver gente que le quiere agradar? Les dio más. Les dio conocimiento, les dio entendimiento. Ellos que necesitaban eso, inteligencia. Pasados pues por los días de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Entonces llegó el día de la prueba. Ya el rey dijo, listo, han pasado 3 años, los quiero examinar, los quiere ver el rey, quiere mirarlos a ver cómo están, qué tanto han aprendido. Versículo 19. Y el rey habló con ellos. ¿Cuándo se conoce una persona inteligente y sabia? Cuando hablas con ella. El rey habló con ellos y dice la Biblia, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Cómo fueron hallados? 10 veces mejores. Y le cuento que fue tanta la sabiduría que tenían, que Nabucodonosor muere, y luego siguen otros reyes reinando. De hecho, sigue uno de sus hijos reinando, y llamado Belsasar, casi como le han colocado a Daniel. Daniel era con LT, este es Belsasar, y luego sigue Ciro. O sea que 3 reyes caen y Daniel continúa, porque Daniel tiene ¿qué? Sabiduría. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Dinero? No. Tú necesitas algo que se llama sabiduría. Y sabe, el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Cuando tú comienzas a tenerle miedo a Dios, no un miedo de pánico, sino un miedo reverente. Se lo voy a explicar de esta manera. No hago tal cosa por agradar a Dios. Eso es temor a Dios. No es ese miedo de que, ay, me va a castigar si yo hago lo malo. No, ese no es el miedo. El temor a Jehová, cuando dice la Biblia, es el respeto a Jehová. ¿Qué tenía Daniel ahí? Daniel estaba en Babilonia, él se ha podido amparar, decir, Dios, ¿por qué permitió esto? Ahora soy acá un esclavo. Si la Biblia dice que lo cuidaba el jefe de los eunucos, normalmente el jefe de los eunucos tenía eunucos, que significa castrados. Los castraban. Recuerde que los reyes tenían mujeres, muchas mujeres, harem de mujeres, así que los siervos que servían ahí a sus mujeres tenían que ser castrados para evitar situaciones. Así que Daniel tenía todo en contra, pero Daniel tenía algo que se llama ¿qué? Sabiduría. Y la sabiduría le abrió la puerta delante del rey, se volvió el tipo más cercano al rey, lo quisieron asesinar muchas veces, nunca pudieron, luego vino otro rey, el otro rey lo pidió también que estuviera cerca, así sucesivamente, porque es la sabiduría la que te va a poner en alto. Lastimosamente hoy vemos que la gente le invierte más a cosas que no sirven. Nada más aburridor que sentarse a hablar con una persona que no te sabe hablar de nada interesante. No sabe ni siquiera cómo está el mundo, no sabe ni siquiera cómo está la situación económica, no conoce temas de actualidad, no conoce nada, solo se la pasa en redes, chismoseándole la vida a los demás, sufriendo de envidia, sufriendo de celos, amargándose la vida. Mire, saque tiempo para leer. Saque tiempo para estudiar, saque tiempo para prepararse. Diga, bueno, yo estoy aquí en este trabajo, pero me voy a preparar, voy a estudiar. No es que estoy muy viejo, no importa, voy a hacerlo, voy a superarme a mí mismo. Sabe que Daniel era un hombre que tenía todo en contra, pero tenía algo a favor, estaba Dios con él. Y dice la Biblia que le dio más inteligencia a Dios a estos muchachos que a cualquier otro. Entonces cuando el rey tenía un problema, ¿a quién llamaba? A Daniel y a sus amigos. Tenía esta gente más sabiduría que sus propios sabios, que sus propios magos, que sus propios astrónomos. El rey Nabucodonosor no conocía a Jehová, sin embargo consultaba a estos muchachos porque en ellos reposaba ¿qué? La sabiduría. La sabiduría te puede cambiar la situación. No el loto, no la lotería, no la fortuna, no.
De hecho, muchos de nosotros tuvimos antepasados con dinero y no tuvieron sabiduría para administrarlo bien. Hoy es un buen momento para decirle, Señor, dame ¿qué? Sabiduría. Y la palabra de Daniel, voy a poner en pro una cantidad de situaciones para no contaminarme. Poner en pro. ¿Qué fue poner en pro? Entonces Daniel dijo, ok, yo estoy aquí, si no doy la talla, lo más seguro es que nos maten, entonces voy a agradar a Dios, no comiendo cosas contaminadas, sino comida kosher, la comida que agrada a Dios, y entonces eso hará que Dios tal vez me deje sabiduría. ¿Sabe que estos muchachos, los amigos de Daniel, eran tan firmes en sus convicciones que un día el rey Nabucodonosor se hizo una estatua? El tipo era bien egocéntrico. Y se hizo una estatua de él y promulgó y dijo, ok, el que no me adore, el que no se postre ante la estatua, lo vamos a echar a un horno de fuego, un horno caliente, ardiendo, lo vamos a quemar ahí. Y fue un edicto real. Y estos muchachos estaban tan firmes en sus convicciones que mire lo que pasa. Acompáñeme por favor a Daniel, capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, le pregunta el rey a estos tres. Ahora pues estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y el Dios, con D pequeña, será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, con D grande, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué tenían estos muchachos? Carácter y sabiduría. No dejaron negociar sus principios a pesar de estar presionados. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.